bienvenidos a un nuevo encuentro de Agrofuturo SD, Agrofuturo Semillas Digitales, que esta casa que Onda Cero organiza, bueno, pues para conocer todo lo que está pasando en el sector. Empezamos hoy una serie de encuentros que vamos a hacer uno al mes, 12 al año, para ir tocando los distintos palos de la agricultura almeriense, de todo lo que tiene que ver con nuestro campo, gracias a empresas como Crisara, que está con nosotros cada encuentro digital, con entrevistas, pero también con encuentros como hoy, con más protagonistas. Y evidentemente, no sé si lo más importante, pero también de lo más importante, es la comercialización de nuestras frutas y verduras. ¿Qué se hace? ¿Cómo se exporta? ¿Dónde se exporta? ¿Y cuáles son los retos, los problemas que tiene ahora mismo el sector comercializador de todas las frutas y hortalizas? Es verdad que este es un encuentro digital en el cual, lo estamos grabando, se va a poder ver dentro de un tiempo, pero la coyuntura hace que estemos a 18 de noviembre y que ahora esté pasando en Almería la crisis de precios, el hundimiento del mercado desde hace un par de semanas en un muy mal mes de noviembre, y veremos a ver cómo va evolucionando. Así que es un buen momento para tener a los principales responsables de organizaciones de productores, en este caso Coexpal, Luis Miguel Fernández Sierra, su gerente. Muy buenas tardes, Luismi. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Igualmente, Un encantado de placer. que estés con nosotros. Y Alfonso Zamora, que es el gerente de Alhóndigas de Coal, de Alhóndigas de Almería y de Granada. Hola, Alfonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cooperativas y alhóndigas unidas en un mismo propósito y reto, como es el de qué está pasando con el mercado. Luis Miguel, si te parece, empiezo contigo. Estamos asistiendo a un hundimiento de los precios. ¿Por qué? Vamos a intentar explicar a los telespectadores o los oyentes por qué o cómo se hunde un mercado y baja tanto los precios en apenas 2 semanas como está pasando ahora. ¿Por qué pasa esto? Pasa por varias circunstancias, no podemos achacársela solo a una. Primero, porque tenemos unas muy buenas condiciones climatológicas que hace que la planta va muy acelerada y producto que tenía que salir dentro de 15 días está saliendo ahora y coincidiendo con el producto que tenemos actualmente. Por otro lado, también la ventana de comercialización de Holanda y Bélgica, de los Países Bajos, se ha ampliado bastante. Hace unos 10, 15 años hablábamos de que Holanda prácticamente se retiraba a mediados de octubre y estamos viendo como año tras año la ventana de comercialización de los Países Bajos va aumentando hasta llegar a las fechas que estamos ahora y todavía con recorrido. Además de eso, sabemos que hay invernaderos ya en Holanda que están produciendo, que quieren producir para otoño y invierno. Y si a esto le suma que cada vez hay más productos en Marruecos, ya no solo tomates, ya estamos hablando también que hay miles de hectáreas de calabacín y que ya entran sin ningún tipo de control y haciéndonos en algunos casos la competencia desleal. En ese sentido, pues si tú coges estos tres ingredientes, los mezclas y lo pone el 15 de noviembre en Almería, que es cuando siempre tenemos los problemas, pues surge la crisis de precios. Es verdad que este año viene la crisis de precios, como todos los años, viene agravada porque todos los años se concentra o nos vemos en un producto, o el pepino, o el calabacín, pero este año, desgraciadamente, le estamos viendo que la crisis de precios está prácticamente en todos los cultivos, con lo cual es algo preocupante, ¿no? Y en algunos cultivos que podemos decir que es estructural su crisis, como puede ser el tomate, prácticamente ahí tenemos muy poco margen de maniobra porque hay otros orígenes, como hemos dicho, que exportan tomate a nuestros clientes y aunque nosotros nos organicemos, como hemos intentado organizarnos, pues es difícil en aquellos productos que no tengamos más del 90% de la comercialización desde Almería y Granada. Alfonso, ¿se puede decir que es la tormenta perfecta? Aunamos todas esas cosas, es la tormenta perfecta. Ahora, recordaréis que el año pasado, 19 de noviembre del año 2019, hubo una gran manifestación en Almería, récord, por la misma situación, los precios, países terceros, un año después. ¿Cómo se puede explicar todo esto, Alfonso? Bueno, en principio yo creo que efectivamente, como bien dices, la tormenta perfecta, pero además es que hay un elemento más que yo creo que se le ha pasado a Luis, no porque no lo sepa, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, el tema del cierre del canal Oreca.
no solo en España, en gran parte de Europa, hoteles, restaurantes están cerrados y eso al final es un nicho de mercado, al final tira de la demanda, tira de la producción y eso está totalmente cerrado, con lo cual es un elemento más que se une a esa tormenta perfecta. Como bien dice, esa tormenta perfecta que este año por el clima pues ha afectado a todos los productos. Es que es un contrasentido que eso que nos permite producir durante todo el año, es decir, el clima que tenemos, que nos permite producir todo el año sin combustibles fósiles y tal, y una producción más respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, esa misma climatología es la que de vez en cuando o sistemáticamente nos juega malas pasadas. Efectivamente, por un lado nos permite producir, por otro lado hay veces que nos permite producir demasiado. Y eso es un problema. En cuanto a lo que decía, pues efectivamente es lo que comentábamos. Hace ya prácticamente un año que se salió a la calle el día 19 de noviembre y en la que se aprobó un decálogo que a día de hoy sigue 100% vigente, porque es que ni una sola de las demandas de ese decálogo fueron atendidas por el Ministerio, ni una sola. Después ellos salieron con la reforma, con el Real Decreto ese que sacaron ya en un estado de alarma, prácticamente a traición, haciendo una serie de modificaciones de la ley de la cadena, que es lo que nos ha traído más dolores de cabeza que soluciones, y desde luego hasta que se ponga en vigor, entre en vigor la nueva, porque es que hay que decir que es que aparte de la de febrero, que nos provocó mucha burocracia porque había que firmar, renovar los contratos que ya teníamos de 2014, había que cambiarlos, es que ahora dentro de varios meses vamos a tener que volver a cambiarlos porque no sabemos ahora con qué nos va a salir el Ministerio, con qué sorpresa o con qué ocurrencia. Pero bueno, la verdad es que, como bien dices, del 19 de noviembre hace un año, el decálogo de peticiones está ahí y sigue estando, insisto, plenamente vigente porque del Ministerio no se ha hecho absolutamente nada. Ahora has abierto el melón de la cadena, de la ley de la cadena alimentaria, Alfonso. Ahora ahondaremos un poquito en eso, pero ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿qué armas tiene ahora mismo Almería? ¿Qué instrumentos, Luis Miguel? ¿Qué herramientas para poder revertir un poco esto? Se va a destruir producto, evidentemente, se va a intentar subir el precio, pero ¿qué más? ¿O solo con eso se puede? Uy, Luis Miguel, has dado en algún... Perdona, Ahora sí. sí, la experiencia nos dice que de manera voluntaria, aunque retiremos, que algunas empresas retiren productos, nos dice que no suele tener éxito, ¿no? O suele tener éxito parcial y también enfado para uno y otro. Aquí tenemos herramientas, como muy bien has dicho, ¿qué herramientas? Pues tenemos una interprofesional que puede hacer extensiones de normas, donde aunque durante un tiempo aplique solo a las empresas que estén en las asociaciones de la interprofesional, después se puede extender la norma a todo el sector y puede ser una herramienta válida, porque hay que querer. No, incluso me refiero a una extensión de norma pues, para retirar producto comercial cuando los mercados no compensa los costes de producción, ¿no? En este sentido, esa herramienta la tenemos ahí desde hace tiempo, tanto con Hortifruta como Horti España. Después tenemos también una asociación de PES como es APROA, que puede también hacer extensiones de norma, como hemos visto en otros productos en otros países, como en Francia con la endivia, donde se pone también una regla de comercialización que siempre intenta proteger a los productores y a las empresas productoras. Aquí también lo tenemos, la tenemos a nivel andaluz. Yo aquí creo que lo que falta realmente es voluntad, ¿no? Y nosotros ayer en la Junta Directiva que tuvimos en Ecoespal, una empresa lo decía, oye, ¿por qué no nos reunimos, hacemos un acuerdo de comercialización, intentamos no comercializar algunas producciones para que suba el precio, retiramos y bueno, aunque las retiradas que hemos hecho estos 2 días han sido puntuales, para llegar a hacer efecto sobre la oferta hay que tomárselo en serio y las empresas tienen que querer. Y muchas de nuestras empresas decían, oye, pues o hacemos a través de una extensión de norma o hacemos a través de avales. Si no, al final, si lo hacemos como otro año, muchos no van a cumplir, otros se van a enfadar y al final el mercado se ríe de nosotros y van a abusar todavía más de Almería, ¿no? En este sentido, lo que falta, a mi juicio, es voluntad, porque las herramientas las tenemos. Las herramientas las tenemos. No en todos los cultivos, ojo, pero sí en los cultivos
donde tenemos más del 90% de la producción y la comercialización para Europa en los meses de otoño e invierno, ¿no? En esos productos sí tenemos herramientas, sí podemos actuar. En otros cultivos, como tomate y calabacín, que son preocupantes, ahí tenemos pocas herramientas. Ahí la verdad que lo que tenemos que luchar primero, tenemos que exigir, como estamos exigiendo, esas reivindicaciones que decía Alfonso, que el año pasado poníamos en la calle el 19 de noviembre, pues no se ha cumplido nada, e intentar que la administración de una vez por todas controle la entrada de productos de terceros países, y por otro lado, pues intentando producir más kilos por metro cuadrado, siendo con más garantías, con más calidad, y que al final nuestro producto sea preferido con respecto a los de países terceros. Esto es muy difícil, porque además en una época de crisis como ahora, el precio marca mucho la tendencia, pero no tenemos que quedarnos solo en la crisis que va a pasar, la del COVID, sino que en cultivos como el tomate y el calabacín, que vamos viendo, sobre todo en tomate, que llevamos 10 años bajando la rentabilidad, tenemos que buscar nuevas herramientas para poder tener a nuestros clientes, digamos, cautivos o por lo menos fieles, ¿no? Eso es lo que más nos puede preocupar a nosotros en esos cultivos. Y Alfonso, te hago la misma pregunta. ¿Qué soluciones se puede haber a todo esto desde el punto de vista de las alhóndigas? ¿Difiere mucho del punto de vista de las cooperativas? Dale al botón del audio, que no sé dónde le has dado, Alfonso. ¿Has tocado algo ahí? Ahora. Sí. No difiere en el fondo, sí en las formas. En las formas por la propia naturaleza de las empresas a las que represento. Es decir, una cooperativa puede acordar hacer una retirada y la cooperativa es del socio y, por tanto, son lo mismo, ¿vale? En caso de una alhóndiga, de una empresa privada, no es el mismo caso. Solo podemos recomendar, pero no podemos obligar a nadie a tirar, ¿vale? Nosotros podemos, se puede llegar a un acuerdo, un X% de retirada, y nosotros podremos, insisto, recomendar que lo bueno para recuperar el mercado será la retirada de un tanto por ciento de la producción. Pero no podemos ir más allá, porque todo lo que sea tirarle, porque habría dos alternativas. Una, compro el producto, lo pago, barato, caro, como sea, lo pago y lo tiro, que eso a día de hoy ya se está produciendo. Dos, cometer una ilegalidad, que es quitarle al agricultor, si trae 10 cajas, quitarle 3 y tirárselas. Eso es ilegal, porque entre otras cosas, evidentemente, no es propiedad nuestra. Nosotros no podemos coger una propiedad ajena y destruirla porque nosotros entendamos que haya que destruir. Tiene que ser el agricultor el que esté convencido de retirar o de destruir. Y cuando llegue a un almacén, antes de la entrada de los almacenes, pues si hay que retirar, si trae 10 cajas y se acuerda, por decir un 20%, pues que tire 2, ¿vale? A ser posible, sabemos que los problemas están en determinados calibres. Oye, pues vamos a intentar que esos calibres no lleguen a la cadena comercial, que no lleguen al circuito comercial, y sacarlos antes descongestionamos el mercado, y además lo descongestionamos precisamente de los calibres menos comerciales. Si os fijáis hoy en la tirada, allí que lo que había eran pepinos fantásticos, pero muy grandes. Muy grandes, eran todos de la G prácticamente, y eso es lo que precisamente está atascado. Y eso es lo que se está tirando a día de hoy, porque aunque lo hayamos manifestado y haber hecho allí un acto de tirada, nosotros llevamos tirando productos más del 10% durante estas 2 semanas. Es que no hay salida, y a diferencia de lo que mucha gente cree, esto probablemente es un problema nuestro de la comercialización, un error de no haber sabido nunca transmitir cuáles son los canales y qué ocurre en la comercialización. Aquí hay un dicho en el campo, la frase del campo es: aquí todo se vende. Y no es cierto, no es cierto. Aquí todo se compra, o casi todo se compra en el origen, pero después no se consigue vender todo, ni mucho menos a la gran distribución. Insisto, llevamos 2 semanas tirando más del 10% en el caso de pepino, pues más del 10%. Calibres que en cualquier otro momento en los que no hay una sobreoferta, salen peor que la M y tal, pero salen. Pero es que ahora, cuando el mercado está colapsado tal y como está ahora, es que no salen, es que se quedan ahí, y así están las plantas de reciclaje. O sea que no es fácil
es fácil de demostrar. Entonces, es muy complicado y además, no solo eso, es que kilo que está saliendo a día de hoy a la gran distribución, kilo que lleva 10, 11 o 12 céntimos de pérdida, desde la comercialización también, ¿vale? Porque los precios que están dando no cubren los costes, ni los nuestros, ni los propios de envasados, ni los costes de adquisición de la materia prima, que son el pago a los agricultores, pero es que además, con todo eso que estamos tirando, también hay que metérselo al kilo que se vende, porque lo has comprado. En fin, que al final, insisto, llevamos 10, 11, 12 céntimos de pérdida cada kilo que se vende, además de otro tipo de costes. Y la ley de la cadena alimentaria, vamos con el quid de la cuestión. ¿Esto qué? ¿Cómo le ponemos al niño, Luis Miguel? Hay que decir que bueno, se aprobó recientemente una modificación, como decía Alfonso al principio, en plena pandemia el ministro se la sacó de la manga, el Ministerio de Agricultura. Esta modificación, bueno, supuestamente no va a entrar en vigor hasta dentro de unos meses, ¿no? Hasta bien entrado ya el 2021. Hay un periodo que ha dado el Ministerio para adaptarse. Pero para Almería, para las empresas, para el sector, Luis Miguel, Bueno, ¿esto qué? Bueno, para situarnos bien, la ley de la cadena se publicó en el 2014 y entró en vigor en el 2015. Este año, en febrero, lo que hubo una modificación aprobando lo que nosotros llamamos la ley de la condena, como la hemos bautizado nosotros, que habla ya para nosotros habla de precios mínimos, con lo peligroso que es eso. Y lo que ha hecho el gobierno ahora, que tenía que hacerlo antes de marzo de 2021, es incorporar los requisitos de la Directiva Europea de Buenas Prácticas Comerciales. ¿Vale? Lo ha aprobado en Consejo de Ministros y ahora pasa a Parlamento. Y tendrá que, como tú muy bien has dicho, tener que aplicarse a partir del año que viene. Pero en ningún caso ha modificado nada, ni ha tenido en cuenta nada de las alegaciones que hemos hecho, en este caso Coespal, FEPE o Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Incluso Cooperativas Agroalimentarias de España también ha hecho alguna alegación en este sentido. A nosotros nos parece pues una ley real, utópica, que no protege los intereses del eslabón más débil, que es el agricultor o la empresa productora, como tampoco lo protegía la versión anterior. Sí, las multas que hemos tenido en Almería, o las multas que ha implantado, que ha puesto la ICA, que es la Agencia de Inspección de la Calidad Alimentaria, la empresa pública del Ministerio de Agricultura, para controlar esta ley, pues todas las multas las ha puesto aquí en Almería, la ha puesto en origen, y la única que puso en destino la tuvo que pagar el proveedor para poder seguir vendiendo. Así que no es una ley que protege al eslabón más débil, como hemos visto, y la modificación todavía menos, ¿no? Solo hay que ver lo tranquilas que están las cadenas de distribución, las cadenas de supermercados españolas, no dicen nada, están súper tranquilas. Ahora nosotros, pues supone un exceso de burocracia, un exceso de miedo, porque la gente tiene miedo, porque incluso nosotros hemos tenido cooperativas diciendo, oye, que yo estas semanas que están los precios tan bajos, esto no supera el coste de producción, Como yo no ahora. lo puedo poner a la venta. ¿Sabes? Que si viene la ICA, ¿qué hago? Oye, y no puedo comprar en una cooperativa, no puedo comprar un tercero porque no lo puedo dar el precio que supera su coste. Si lo compro, ¿qué pasa? ¿Me van a meter? Pues sí, te pueden meter una multa, y además son reincidentes, las multas son graves, ¿no? Entonces, en un mercado que es global, donde aquí entra producto ya de todos lados, y poner a nosotros unas reglas, unos límites a nuestra propia producción, pues yo lo veo tercermundista, la verdad. No puede intervenir un mercado de esta manera, y además es algo que, si nosotros llevamos muchos años pidiendo precios mínimos para Marruecos y no se le ha puesto, nos ponemos nosotros precios mínimos para nuestro propio país, porque a Marruecos no le afecta esta ley, sí puede vender por debajo, por encima, como le dé la gana, puede vender Marruecos aquí en España. No tiene sentido esta ley, ¿no? Y por mucho que quieran algunas organizaciones, como hemos visto, la realidad es esa. Al día de hoy, durante estas 2 semanas, no ha servido para nada. Se ha verificado que no sirve para nada. Lo que sí sirve es para que las empresas estén pues con miedo, y decir, ostras, que yo si puedo vender el producto ahora, lo tengo que vender por debajo de los costes, a ver si encima me van a meter una multa. Pero es que el de Marruecos lo puede vender. Por eso la ley nos parece que está mal hecha. Y Alfonso, tú vas por la misma línea, ¿no?
Sí, hombre, sí, yo creo que además fuimos igualmente contundentes desde un principio. Aquí al final es una, pues no sé, una forma de contentar o de, perdón, mejor dicho, de acallar los ánimos caldeados que había en aquel momento por parte del Ministerio. Pero yo creo que esto no deja de ser, vamos a ver, en principio una ocurrencia. ¿Vale? Digo en principio porque las explicaciones que daban y sobre el coste de producción, sobre incluir el coste de producción en el contrato o no, que en un principio era clarísimo que había que imponerlo, claro, eso es lo que decíamos. Vamos a ver, ¿usted cómo piensa que eso se puede aplicar? Tú puedes poner, pongámonos en la situación de hoy, ¿vale? Primero, a los que nos compran los pepinos no se le aplica, ¿vale? Porque están en Alemania y no se le aplica esa ley. Claro. Y después aquí, ¿qué ocurriría a día de hoy? Pepino a 20 céntimos. Si suponiendo que el coste de producción que hubiese que haber puesto en el contrato hubiesen sido, yo qué sé, 40, ¿alguien piensa que realmente se iba a pagar o se iban a hacer el 100% de las transacciones por esos 40 céntimos? Es decir, ¿alguien va a sobrepagar 20 céntimos cuando después en la salida de la mercancía no tienes que respetar esos costes? Con lo cual nos llevaba a la situación a la que estamos. Oye, pues 20 céntimos, el que quiera los coge y el que no, pues que lo tire. Pero yo creo que cuando empezaron a ver que efectivamente, claro, estadísticamente la ley sería estupenda porque ningún contrato, ninguna operación podría hacerse por debajo de los costes de producción, porque como lo ponen los contratos, pues se supone que se cumple. Entonces, eso era poco realista. Probablemente en otros sectores funcionara. No lo niego, desde luego en el nuestro no. Y es cierto que yo creo que conforme se le han ido haciendo ver a la ICA, nosotros hemos tenido 3 o 4 reuniones con la ICA y le hemos ido explicando cómo funciona el sistema. El problema es que no sabían ni cómo funciona la subasta, ni cómo se paga, ni cómo se cobra. Entonces, hay que entenderlos, ¿no? Hay que entenderlos, pero claro, yo puedo entender hasta cierto punto que después con las sanciones que vienen no son pequeñas. Y fijaros, nosotros el miedo que lo que más tememos no es que haya un nuevo contrato, los tenemos desde 2014, o sea que no, ahora los tenemos que modificar y más adelante los tendremos que volver a cambiar, pero eso no nos preocupa. No nos preocupa el tema de respetar el coste de producción, porque con la interpretación que finalmente hace la ICA y que ha hecho el Ministerio, el ministro públicamente, la directora de la ICA en actos públicos, el director de mercado, José Miguel Herrero, anterior director de la ICA, en actos públicos también, han dicho que no es necesario recoger un precio concreto, un coste concreto de producción en el contrato y que simplemente cuando se vaya a producir la operación, si el agricultor entiende que el precio que se le da no cubre sus costes, no entrega el producto. ¿Vale? Esa es una interpretación, claro. Aquí ya, pues ya uno puede decir, oye, pues, pero descarga, que en un principio la responsabilidad era del comercializador, ya descarga la carga de la prueba en el productor, que es el que decide en una subasta, se para, oye, ¿me conviene el precio que me han dado? No, pues no dejo el producto, me lo llevo, me lo dejo para mañana, me lo llevo a otro sitio. Pues en el sistema negociado, que hay un precio fijo, oye, el producto este a tanto, pues si me conviene lo dejo, si no, no lo dejo. A nosotros lo que más nos preocupa son los plazos de pago, fíjate, y no por nuestra responsabilidad, sino porque todos sabemos cómo funciona. Aquí se hacen muchas entregas al cabo durante la campaña. Y por ejemplo, pues, en esas 50, 60 entregas puede haber muchas de ellas con precios muy bajos, como hay ahora, y por tanto las liquidaciones sean muy pequeñas. Lo que también sabemos que el agricultor lo que no quiere es estar yendo a cobrar cada vez que lleva el producto. Y aquí en este sector es el agricultor el que dice, oye, págame. Y le pagamos en una semana. En una semana desde que nos dice. Claro, en cuanto cobra puede ser que la última operación tenga 2 días y la primera o la más antigua tenga más de 30 días, que es lo que establece la ley. ¿Vale? Pues en ese caso nos sanciona. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos estamos viendo
y claro, yo hablando con las organizaciones agrarias, ellos lo que quieren es tener un derecho de cobro en 30 días. Es decir, que ellos digan, quiero cobrar y antes de 30 días se les paga. Nosotros les hemos dicho que encantados, que no en 30 días, en una semana desde que nos dicen que les paguemos. Pero la ICA, fíjate, que se supone que tiene que velar o proteger al eslabón más débil, y esto es una petición o una forma de trabajar de los agricultores que quieren cobrar cuando ellos quieren, pues eso se va a acabar. Eso se va a acabar, porque la sanción no es para el agricultor, es para el comercializador que ha intentado pagar y el agricultor no ha venido. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, fíjate, no por algo directo como puede ser de la ley de la cadena, sino por las referencias que hace la ley de la cadena, la ley de morosidad, que es la que establece el plazo de 30 días, pues fíjate, ahí la de peligro que tiene en las cientos de miles de operaciones que se pueden hacer. O sea, aquí si quieren pueden venir y hincharse. Lo que quieran. Lo que quieran. Bueno, pues daría esto para muchísimo más tiempo. Hablaremos más en el futuro, sin duda alguna. Luis Miguel Fernández Sierra, gerente de Ecoespal, Alfonso Zamora, gerente de Coal, de Alhóndigas de Almería y de Granada. Gracias por participar en este encuentro con Onda Cero, gracias a Crisara, encuentro digital de Agrofuturo SD, y que vaya todo muy bien, que haya suerte. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Alberto. Un saludo.